Satoru era un joven lleno de energía, ambiciones y un calendario plagado de tareas. Se sentía como un barco a la deriva en un mar tempestuoso, impulsado por vientos de responsabilidades y olas de expectativas. Un día, no pudo más. Necesitaba encontrar un puerto seguro, así que visitó al sabio maestro Yuki, que vivía en una modesta cabaña cerca del río celestial. Maestro, estoy abrumado. Hay tanto que quiero hacer, pero tan poco tiempo, confesó Satoru, con una mirada ansiosa en sus ojos. Yuki lo miró profundamente y asintió, como si hubiera estado esperando esta visita. Ven conmigo, dijo, llevándolo a la orilla del río. El agua fluía suavemente, en un contraste marcado con la tormenta interna de Satoru. Mira el agua, dijo Yuki. Si intentas atraparla con tus manos, con ansiedad, se escapará. Pero si cierras los ojos y meditas, te enfocarás en lo esencial, y podrás seguir el curso del agua. Así te darás cuenta de que siempre ha estado aquí para ti, en su totalidad. Satoru frunció el ceño, mostrándose escéptico pero al mismo tiempo intrigado. A pesar de su duda inicial, decidió darle una oportunidad al consejo del maestro. Se acomodó en una posición cómoda junto al río, apoyando su espalda contra una roca. Tomó una respiración profunda y cerró los ojos, esforzándose por sintonizar con el sonido del agua que fluía a su lado. Comenzó su meditación centrándose en su respiración, sintiendo cómo el aire entraba y salía de sus pulmones. Pero su mente, obstinada en su agitación habitual, comenzó a divagar. Pensamientos, preocupaciones, y listas interminables de cosas por hacer lo invadieron, como torrentes salvajes que lo arrastraban. Recordó entonces las palabras del maestro Yuki: sigue el curso del agua. Inspirado por esa instrucción, Satoru empezó a reenfocar su meditación. Imaginó cada pensamiento, cada preocupación, y cada lista de tareas pendientes que surgía en su mente, flotando en el río de su conciencia. A medida que los pensamientos aparecían, no intentaba agarrarlos ni retenerlos, solo dejaba que siguieran la corriente. No luchaba contra la tormenta mental, se convirtió en un observador pasivo, viendo cómo cada pensamiento navegaba por el río y se desvanecía en la distancia. Con cada pensamiento que dejaba ir, sentía como una pequeña tensión se liberaba de su ser. Era como si cada pensamiento soltado aligerara el peso de su mente, permitiendo que el río fluyera con más tranquilidad. Poco a poco, notó que los rápidos y agitados pensamientos se atenuaban. Lo que antes eran torrentes descontrolados de ideas y preocupaciones se convirtieron en riachuelos más serenos y manejables. Emociones como la ansiedad, el estrés y la incertidumbre, que antes eran como las rocas que entorpecían su flujo mental, ahora parecían sumergirse en el fondo del río de su conciencia. A medida que su enfoque se profundizaba, esos riachuelos tranquilos se fusionaron en arroyos más amplios de serenidad. Su mente empezó a reflejar el estado del río junto al que estaba sentado, sereno, constante, y fluyendo con un propósito claro. Se convirtió en lo que nunca había imaginado posible. Un río mental, tranquilo y constante, que no estaba perturbado por la urgencia ni la agitación. Ahora, ese río reflejaba una profunda paz interior, una claridad que le permitía ver lo que de verdad era esencial en su vida. Cuando llegó a este estado de calma, se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Ya no era un esclavo de sus pensamientos errantes, ahora era el amo de su río interior, consciente y presente en el aquí y el ahora. Se dio cuenta de que esa era la clave para concentrarse en lo que de verdad importa, y se sintió lleno de gratitud hacia el maestro Yuki por mostrarle el camino. Ahora entiendo, debo concentrarme en lo que de verdad importa, no intentar abarcarlo todo, le dijo al maestro. El rostro de Yuki se iluminó, como si un sol naciente se hubiera alzado detrás de sus ojos, iluminando cada arruga y rasgo de su semblante con un brillo cálido y paternal. Se podía sentir en el aire una mezcla de orgullo y satisfacción, como si hubiese estado esperando este momento de revelación desde el mismo instante en que Satoru cruzó el umbral de su cabaña. «Has entendido bien», dijo Yuki, con su voz resonando con una calidad que iba más allá de las simples palabras.
como si su mensaje emanara directamente de algún lugar profundo y sagrado. El río no intenta ser todas las cosas para todas las personas. No busca apresurarse para cumplir múltiples roles, ni se estresa por llegar a destinos lejanos. No aspira a ser un océano ni lamenta a no ser una simple gota de lluvia. Solamente fluye. Aquí, Yuki hizo una pausa y su mirada se posó en el río, como si compartiera un secreto silencioso con el cuerpo de agua que había sido testigo de tantas meditaciones y revelaciones. Y en ese fluir, en esa aceptación incondicional de su propia naturaleza, da vida a todo lo que le rodea. Alimenta las plantas en sus orillas, ofrece un hogar a los peces, refleja el cielo, y conecta montañas y mares. Al centrarse en su propio camino, en su propia esencia, cumple múltiples propósitos sin siquiera intentarlo. La profundidad de esta sencilla verdad resonó en Satoru como una campana en lo más hondo de su alma. No solo había encontrado la respuesta a su dilema inicial, sino que había tropezado con una filosofía de vida que podía aplicar a cada aspecto de su existencia. Al igual que el río, él también podía fluir, podía ser auténtico en su camino, y al hacerlo, enriquecer la vida de aquellos que le rodeaban. No tenía que ser todas las cosas para todas las personas, solo tenía que ser él mismo, y todo lo demás caería en su lugar de forma natural. Satoru regresó a su hogar con una perspectiva renovada. Se dio cuenta de que su vida, como el río, podía fluir de manera constante. Empezó a priorizar, a decir no cuando era necesario, y a decir sí a lo que de verdad importaba. Y en esos espacios que creó, encontró momentos de alegría y realización que antes no podía ver. Satoru ya no era un barco a la deriva en un mar tormentoso. Se había convertido en un río que fluía con propósito, alimentando la vida a su alrededor y encontrando alegría en los pequeños pero significativos momentos de su viaje. Comprendió que la meditación no es una forma de escapar de nuestras responsabilidades o ambiciones, sino que es una forma de volver a centrarnos en lo que de verdad es importante, para que podamos abordar nuestras vidas con claridad, propósito y con alegría. Y así, como el río celestial que nunca deja de fluir, la vida de Satoru se convirtió en un perpetuo flujo de claridad y significado. La metáfora del río en este cuento sirve como un espejo espiritual y filosófico para Satoru, y por extensión, para cualquiera que se sienta atrapado en la complejidad y la prisa de la vida moderna. El río no intenta ser algo que no es, no se dispersa en múltiples direcciones ni se preocupa por cumplir expectativas ajenas. Solo sigue su curso natural, y al hacerlo, cumple un propósito mayor, nutriendo la vida en todas sus formas. Este fluir representa la importancia de vivir auténticamente, de centrarse en lo que de verdad importa y de permitir que las cosas sucedan en lugar de forzarlas. Al igual que el río, podemos encontrar nuestra razón de ser, y darle sentido a nuestras vidas, sencillamente permitiendo que nuestra vida fluya en armonía con nuestras verdaderas prioridades y valores. Este enfoque no solo nos brinda paz interior, sino que también nos permite enriquecer las vidas de aquellos que nos rodean, de manera natural y sin pretensiones. Si te ha gustado esta historia, te recomiendo que hagas clic en el vídeo que saldrá en breve en el centro de la pantalla. A través del viaje de un joven llamado Kaizu, aprenderás a transformar tus preocupaciones en diamantes de sabiduría. Descubrirás cómo la práctica de dejar ir y transformar puede llevar a un estado de serenidad y tranquilidad interior. No solo es una historia, sino que es una guía, un mapa hacia la iluminación personal y la paz mental. No te lo puedes perder. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.